Bien, este proceso de la Asamblea del año 13 y el nombramiento del directorio como autoridad centralizada y única concentró, o sea, facilitó un poco el camino de definición de las estrategias militares a seguir frente al enemigo español. Pero, a su vez, este proceso también creó una serie de inconvenientes y se plantearon una serie de alternativas que, por otro lado, iban a alumbrar el proceso de enfrentamiento o de tensión, si ustedes quieren, con las provincias, sobre todo con las provincias del litoral, las federales, y con el Uruguay. ¿Por qué? Bueno, porque el Uruguay reclamaba, y la banda oriental reclamaban participación igualitaria, y esa participación igualitaria debía ir de la mano con un sistema político republicano federal que no se concretaba todavía. Es decir, en realidad parecía marcharse hacia la posibilidad de una república, pero no federal, sino centralizada y unificada, con el poder controlado por Buenos Aires. Pero esta tensión también tenía que ver con la amenaza que la corte brasileña, la corte portuguesa en Brasil, representaba como presión permanente sobre el Uruguay, la amenaza sobre la libertad uruguaya. Montevideo era permanentemente objetivo del poder portugués, que quería tomar la banda oriental y conservarla para la hermana de Fernando VII, que era la esposa del rey de Portugal, que tenía establecida su corte en Río de Janeiro. Así, este proceso va a enfrentar en gran medida al litoral y a parte del interior, en algunos aspectos, con la conducción del directorio. Entonces la lucha va a ser un poco también bifronte, ¿no? Es decir, una lucha interna y otra lucha externa. De cualquier manera, se producen enfrentamientos con el litoral y en 1815 el directorio convoca al ejército del norte, el que estaba defendiéndose y defendiendo el proceso revolucionario en Salta y Jujuy, frente a la permanente amenaza de invasión de las tropas hispano-peruanas que amenazaban el Río de la Plata, y les pide que bajen a Santa Fe y al litoral para enfrentar a los ejércitos entrerrianos, santafesinos y uruguayos, conducidos por los lugartenientes de Artigas. En este proceso de lucha, el ejército del norte se rebela en Fontezuelas, en el límite entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, y decide no combatir contra los ejércitos litoral uruguayos. Esa búsqueda de no combatir, de no derramar sangre patriota entre patriotas, debilita la posición de Buenos Aires, que decide negociar, y en esa negociación propone la realización del Congreso en Tucumán. De cualquier manera, a la realización del Congreso en Tucumán van a concurrir en 1816, los representantes porteños y representantes del interior, pero otra vez se está en desacuerdo con el litoral, y el litoral no manda representantes al Congreso. Por lo cual el Congreso, si bien tiene legitimidad, no es legítimo en términos generales, es legítimo en términos de la participación de las provincias que estuvieron representadas y de la capital del antiguo virreinato. De cualquier manera, lo más importante de ese Congreso de Tucumán es que se define la declaración de la independencia. Se declara la independencia de España y de todo poder extranjero. Allí
Hay debates, por supuesto, en los cuales se discute también si la constitución que se va a preparar va a ser una constitución con qué carácter, si se va a crear una constitución republicana, con un gobierno con división de poderes, poder legislativo, ejecutivo, judicial, separados y con representación popular, o bien se va a crear una monarquía, más una monarquía constitucional más restringida, con representación, pero con representación de elites y jerárquica y sumamente centralizada. Este debate se producía evidentemente por la situación en España. Fernando VII ya había vuelto a España, estaba nuevamente en el poder, entonces la amenaza, y estaba combatiendo con los republicanos españoles, con los que no querían la monarquía, por lo que la amenaza que representaba Fernando VII y la vuelta de España a su sistema de gobierno anterior era muy fuerte, porque podía constituir un ejército no solo español, sino también europeo, multinacional, que atacara ya el Río de la Plata. Por ello, en Buenos Aires aducían la necesidad, y las provincias no litorales aducían la necesidad de tomar la posibilidad de generar una monarquía constitucional. ¿Por qué una monarquía constitucional? Porque permitiría, quizá con algún príncipe, con algún príncipe europeo o una princesa europea, y la idea de un rey inca peruano que había surgido también en los debates del Congreso, para buscar negociaciones y la posibilidad de conciliación en caso de que hubiera en caso de que se planteara una expedición europea represiva. Finalmente, el representante de San Juan, uno de los representantes de Cuyo, hombre de San Martín, Fray Justo Santa María de Oro, opina en el debate y dice que no deben definir todavía la forma de gobierno, pronunciarse por una monarquía o por una república, porque los representantes al Congreso de Tucumán deben consultar a sus cabildos, es decir, a los cabildos de sus provincias, de sus ciudades originarias, y que allí entre los vecinos de los cabildos se va a opinar y se va a traer un mandato. Por lo tanto, no se puede definir rápidamente allí. Y la situación queda indefinida y queda pospuesta la Constitución para más adelante. Y el conflicto entre las Provincias Unidas, conducidas por el Directorio, y el litoral sigue presente. Tanto es así que San Martín, que se encuentra en Cuyo, preparando el ejército de los Andes, porque claramente por un motivo táctico y estratégico, claramente ha caído en la cuenta de que varios conductores militares criollos, de que no se podía llegar al Perú por el norte, atravesando Bolivia, por el gran poder militar que había español en la región, y además por lo sumamente difícil del territorio, altura complicada, mesetas, grandes extensiones de montañas, quebradas, valles, altitud que dificultaba el traslado de las tropas, etcétera, lo que hacía, y gran distancia, que hacía muy difícil el poder llegar al Perú victorioso por allí. Por lo que planteaba la idea de una resistencia en el norte. Allí figura Güemes con sus guerrillas de gauchos, para impedir el paso de los españoles hacia el Río de la Plata, controlarlos, contenerlos, y formar un ejército en Cuyo que pasara a Chile, donde derrotara a los españoles que en Chile habían vencido al revolucionario criollo O'Higgins, y de Chile por mar
con una flota conformada, llegar a atacar al Perú, yendo por mar, evitando el desgastante camino por tierra hasta Lima. Bien, este proceso hace que que San Martín va a ser llamado poco después para combatir a las fuerzas del litoral por el directorio, porque se seguía en conflictos con el litoral por la Organización Nacional. Entonces, San Martín no obedece las órdenes del directorio y sigue preparando y consolidando su ejército, con el que va a pasar a Chile, va a libertar Chile, va a libertar el Perú y se va a encontrar en Guayaquil con las tropas, con Bolívar y sus tropas que han liberado Colombia y Venezuela. Bien, en 1819 el directorio sanciona una constitución para organizar un Estado que permita afirmar lo que faltaba para concretar la independencia. Pero esa constitución es una constitución que reviste un carácter centralista, unitario, cosa que no es aceptada por el litoral. El litoral no quiere aceptar una constitución centralista, sigue pretendiendo una organización política federal con participación de los pueblos, lo que se llamaba los pueblos libres, que también estaban incluyendo a Córdoba ahora, y se produce una revuelta y otra vez el ejército del norte, que había sido llamado a combatir a las provincias del litoral en la posta de Arequito, en Santa Fe, se rebela contra el directorio y decide no combatir a las fuerzas del litoral. Y por otra parte, por el lado del litoral, se forman confluyen dos ejércitos poderosos, el de Santa Fe y el de Entre Ríos, bajo el mando de dos caudillos, dos principalísimos caudillos de la historia argentina, Estanislao López de Santa Fe y Francisco Ramírez de Entre Ríos, enviados por Artigas, lugartenientes de Artigas, que se levantan contra el directorio, se enfrentan militarmente a él, los derrotan en la batalla de Cepeda en febrero de 1820, en la provincia de Buenos Aires, y después del triunfo en la batalla de Cepeda se instalan en las cercanías de Buenos Aires presionando al cabildo porteño para que reconozca las autonomías y las libertades de las provincias. Es así que en 1820, después de varios sucesos dentro de las corrientes políticas internas de Buenos Aires, se firma un tratado que se llama el Tratado del Pilar. El Tratado del Pilar es la base inicial de la futura Constitución Nacional Federal de 1853, que reformada en el 60, en el 62 y en 1949 va a ser la Constitución definitiva de la Nación, modificada también en 1994, en una época ya claramente contemporánea a la nuestra, y la base de esta Constitución va a estar en el Pacto del Pilar. El Pacto del Pilar, muy, muy importante, es el primero de los pactos llamados preexistentes a la Constitución. Es decir, que mientras no hay Constitución, el país reconoce una unidad, una participación de un todo común, de un mismo Estado, a través de las disposiciones del pacto. Después va a haber otros pactos, va a haber una serie de pactos que van a culminar con el Pacto del Federal de 1831 y el acuerdo de San Nicolás de 1852. Estos tratados, estos pactos, van a ser los previos más importantes a la Constitución Nacional.
¿Qué queda establecido acá en el Pacto del Pilar? La igualdad y la autonomía de las provincias. Las provincias son autónomas, tienen su propio gobierno y solo van a ceder a la provincia de Buenos Aires, por estar ubicada en el puerto, le van a ceder al gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya no al gobierno nacional, no hay gobierno nacional, son todos gobiernos provinciales que gobiernan en conjunto y le otorgan el manejo de las relaciones exteriores a el gobernador de la provincia de Buenos Aires, temporariamente. Es una atribución que se va a ir renovando año a año hasta la sanción de la Constitución Nacional. Bueno, por ahora queda cerrada esta etapa que va a retomar el próximo lunes el profesor Arias para avanzar desde el Pacto del Pilar desde los años 20 hasta los años 30. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen fin de semana, y reiterándoles que vayan siguiendo estas clases, que vayan reviéndolas y las vayan escuchando y vayan sacando algunas ideas fundamentales. Aquí el Pacto del Pilar, la Asamblea del año 13 y la Declaración de la Independencia son 3 puntos centrales del programa, 3 puntos centrales de examen no solo parcial, sino fundamentalmente de examen final, por lo que destaco la importancia que ellos tienen. En el libro de López Rosa van a encontrar desarrollados estos 3 puntos. Búsquenlo, estos 3 puntos, en el libro de López Rosas. Se les va a enviar también, mañana le vamos a enviar posiblemente, una página con un esquema que reúne todos estos temas fundamentales, como yo había mencionado, tales como el pacto de vasallaje, los debates de la Revolución de Mayo, la independencia, la sanción de la Constitución, el rechazo de la Constitución por parte de las provincias del litoral, el Pacto del Pilar, etc. Todos esos temas que ustedes van a ir enlazando como una especie de columna vertebral de la historia de la Constitución argentina. Bueno, nos estamos reuniendo nuevamente la semana que viene.